La pedagogía de Johann Friedrich Herbart ocupa un lugar fundamental en la historia de la educación moderna. Herbart es considerado uno de los primeros autores que intentó convertir la pedagogía en una disciplina científica, dotándola de fundamentos filosóficos y psicológicos rigurosos. Su pensamiento ejerció una enorme influencia en los sistemas educativos europeos y americanos durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Para Herbart, la finalidad principal de la educación es la formación moral del individuo. La enseñanza no debe limitarse a transmitir conocimientos ni a desarrollar capacidades intelectuales aisladas. Su objetivo último consiste en contribuir a la construcción de una personalidad ética capaz de actuar conforme a principios racionales y de convivir armoniosamente con los demás. Toda actividad educativa debe orientarse hacia este ideal de perfeccionamiento moral. La pedagogía herbartiana se apoya en una estrecha relación entre ética y psicología. La ética proporciona los fines de la educación, mientras que la psicología ofrece el conocimiento necesario sobre el funcionamiento de la mente humana para alcanzar dichos fines. Según Herbart, el educador debe comprender cómo se forman las ideas, cómo se relacionan entre sí y cómo influyen en la conducta de las personas. Uno de los conceptos más importantes de su teoría es el de interés. Herbart sostiene que el aprendizaje resulta más eficaz cuando despierta un interés genuino en el alumno. La tarea del maestro consiste, por tanto, en presentar los contenidos de manera que conecten con los conocimientos previos y con las experiencias del estudiante. De esta forma, las nuevas ideas pueden integrarse en la estructura mental ya existente. El proceso educativo debe favorecer la formación de una amplia variedad de intereses. Herbart distingue intereses relacionados con el conocimiento de la naturaleza, la comprensión de la sociedad, la apreciación estética y la vida moral. Una educación equilibrada debe desarrollar todas estas dimensiones para evitar una formación unilateral. Además, la enseñanza ocupa una posición central en su sistema pedagógico. Herbart elaboró un método didáctico que posteriormente fue desarrollado por sus seguidores en los llamados pasos formales de la enseñanza. Estos incluían la preparación, la presentación de nuevos contenidos, la asociación con conocimientos previos, la generalización y la aplicación práctica. Aunque este esquema fue posteriormente revisado, representó un importante intento de organizar científicamente el proceso educativo. El papel del maestro es especialmente relevante. Herbart considera que el educador debe ejercer autoridad y orientación moral. La pedagogía de Schelling no se presenta en una obra sistemática dedicada exclusivamente a la educación, como sucede en otros pensadores, pero puede reconstruirse a partir de sus escritos sobre la naturaleza, el espíritu, la libertad, el arte y la formación humana. Como representante destacado del idealismo alemán, Schelling concibe la educación como un proceso de desarrollo integral mediante el cual el individuo descubre la unidad profunda entre la naturaleza, la razón y el espíritu. Schelling parte de la idea de que el ser humano no es una realidad separada del mundo natural. La naturaleza no constituye un simple conjunto de objetos externos, sino una realidad viva y dinámica de la que forma parte la conciencia humana. Por ello, la educación debe respetar el desarrollo natural de las capacidades del individuo y evitar métodos excesivamente mecánicos o rígidos. El educador no debe imponer arbitrariamente conocimientos desde fuera, sino favorecer el despliegue de las potencialidades que ya existen en la persona. Uno de los rasgos más característicos de su pensamiento pedagógico es la importancia que concede a la formación armónica. Schelling considera insuficiente una educación centrada exclusivamente en la adquisición de conocimientos intelectuales. El desarrollo humano exige la integración equilibrada de la sensibilidad, la imaginación, la razón, la voluntad y los sentimientos. La formación auténtica debe atender a todas las dimensiones de la personalidad. El arte ocupa un lugar privilegiado dentro de este planteamiento. Para Schelling, la creación artística constituye una de las manifestaciones más elevadas del espíritu humano porque logra unir consciencia e inspiración, libertad y naturaleza.
En consecuencia, la educación estética posee una función fundamental. A través del contacto con la belleza, la música, la literatura y las artes plásticas, el individuo desarrolla capacidades que no pueden cultivarse únicamente mediante el razonamiento lógico o abstracto. La libertad constituye otro concepto central. Schelling entiende que la educación debe preparar a la persona para actuar libremente y asumir la responsabilidad de sus decisiones. La libertad no consiste en hacer cualquier cosa, sino en realizar conscientemente las posibilidades más elevadas de la propia naturaleza espiritual. Por ello, la formación moral debe acompañar siempre al desarrollo intelectual. Asimismo, Schelling concede gran importancia a la dimensión espiritual de la existencia. La educación no debe limitarse a preparar para una profesión o para la vida económica, sino ayudar al individuo. La pedagogía de Immanuel Kant ocupa un lugar importante dentro de su pensamiento filosófico y se encuentra expuesta principalmente en su obra sobre la pedagogía, publicada a partir de apuntes de sus lecciones universitarias. Para Kant, la educación constituye una de las tareas más decisivas de la humanidad, ya que el ser humano es el único ser que necesita ser educado para desarrollar plenamente sus capacidades. Su célebre afirmación de que el hombre no es más que lo que la educación hace de él resume la importancia que atribuye a la formación humana. Kant parte de la idea de que el ser humano no nace acabado. A diferencia de los animales, que actúan guiados principalmente por el instinto, las personas deben aprender a orientar su conducta mediante la razón. La educación es el proceso que permite transformar las disposiciones naturales en capacidades racionales y morales. Gracias a ella, el individuo puede llegar a ser autónomo, es decir, capaz de gobernarse por principios racionales libremente aceptados. Además, la pedagogía kantiana distingue varias dimensiones fundamentales. La primera es la disciplina. Según Kant, el niño posee impulsos y tendencias naturales que, si no son orientados adecuadamente, pueden impedir el desarrollo de una conducta racional. La disciplina tiene como finalidad moderar esos impulsos y acostumbrar al individuo a respetar normas y límites. No se trata de una simple imposición autoritaria, sino de una preparación para la libertad responsable. La segunda dimensión es la instrucción. Una vez establecida la disciplina básica, la educación debe proporcionar conocimientos y habilidades que permitan comprender el mundo y actuar eficazmente en él. La enseñanza intelectual desarrolla las facultades cognitivas y favorece el uso crítico de la razón. Para Kant, pensar por uno mismo constituye una condición esencial de la madurez humana. La tercera dimensión es la formación moral, considerada por el filósofo como la más elevada. El objetivo último de la educación no consiste simplemente en formar personas cultas o competentes, sino individuos moralmente rectos. La moralidad exige actuar por deber y no únicamente por intereses o conveniencia. Por ello, la educación debe fomentar el respeto a la ley moral y la capacidad de reconocer la dignidad de todas las personas. Kant concede una gran importancia al desarrollo de la autonomía. El educador no debe crear individuos dependientes, sino personas capaces de juzgar y también de decidir por sí mismas. La pedagogía de Hegel no se presenta en una obra exclusivamente dedicada a la educación, como ocurre en otros autores, sino que se encuentra dispersa en diversos escritos, especialmente en sus lecciones de filosofía, en la filosofía del derecho y en sus reflexiones sobre el espíritu, la cultura y la historia. Sin embargo, de esos textos emerge una concepción pedagógica coherente y profundamente influyente. Para Hegel, la educación, Bildung, en alemán, constituye uno de los procesos fundamentales mediante los cuales el ser humano se convierte verdaderamente en humano. El individuo no nace plenamente racional ni libre. Posee la capacidad de llegar a serlo, pero necesita un proceso de formación intelectual, moral y cultural. La educación es precisamente el camino por el cual la persona supera su estado inicial de inmediatez y adquiere conciencia de sí misma y del mundo. Uno de los conceptos centrales de la pedagogía hegeliana es la formación. Educar no significa simplemente
Transmitir conocimientos o desarrollar habilidades prácticas significa elevar al individuo desde sus inclinaciones particulares hacia una comprensión más universal de la realidad. El estudiante debe aprender a salir de la perspectiva limitada de sus deseos inmediatos para integrarse en el ámbito de la razón, la cultura y la vida social. Hegel considera que la disciplina desempeña una función importante en este proceso. El niño se encuentra inicialmente dominado por impulsos, caprichos y tendencias espontáneas. La educación debe ayudarle a controlar esas inclinaciones y a desarrollar hábitos de reflexión, responsabilidad y autodominio. La disciplina no tiene como finalidad la obediencia ciega, sino la conquista progresiva de una libertad auténtica y racional. La escuela ocupa un lugar esencial como institución mediadora entre la familia y la vida pública. En la familia predominan los vínculos afectivos y particulares. En la escuela, el alumno comienza a relacionarse con normas universales, conocimientos objetivos y formas de convivencia más amplias. Allí aprende a respetar reglas comunes y a reconocer la existencia de una comunidad más extensa que el ámbito doméstico. La enseñanza de las humanidades posee para Hegel una importancia especial. El estudio de la historia, la literatura, la filosofía y las lenguas clásicas permite al estudiante entrar en contacto con las grandes realizaciones del espíritu humano. La cultura acumulada por las generaciones anteriores no es un simple conjunto de datos, sino la expresión del desarrollo histórico de la libertad y también de la razón. El viaje apostólico que el Papa León XIV inicia hoy en España trasciende ampliamente el marco de una visita institucional o religiosa, aunque su finalidad inmediata es pastoral, fortalecer la fe de las comunidades católicas, encontrarse con los fieles y compartir la misión evangelizadora de la Iglesia. El mensaje de fondo es mucho más amplio y universal. Se trata de una llamada al respeto de la dignidad de toda persona humana, independientemente de su origen, cultura, condición social o creencias. El lema de la visita, Alzad la mirada, invita precisamente a superar la indiferencia y a contemplar al ser humano con una mirada de fraternidad, solidaridad y esperanza. Durante su estancia en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, el pontífice prestará una atención especial a los jóvenes, a los migrantes, a las personas vulnerables y a quienes viven situaciones de exclusión social. Particular relevancia tendrá su encuentro con migrantes y organizaciones humanitarias en Canarias, uno de los principales puntos de llegada de quienes buscan en Europa una vida más segura y digna. La visita refleja asimismo algunos de los grandes valores que han caracterizado el inicio de su pontificado: la compasión, la acogida, la justicia social y la defensa del bien común. León XIV insiste con frecuencia en que la persona debe situarse siempre en el centro de las decisiones políticas, económicas y tecnológicas. Su mensaje no se dirige únicamente a los creyentes, sino también a la sociedad en su conjunto, promoviendo una cultura del encuentro frente a la polarización, el rechazo y la exclusión. Esta visión aparece desarrollada de manera especial en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, Magnífica Humanidad, publicada recientemente y dedicada a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. En este documento, el Papa reconoce las enormes posibilidades de la tecnología para mejorar la vida de las personas, pero advierte de que el progreso tecnológico no puede separarse de la responsabilidad ética. La inteligencia artificial, sostiene, debe estar al servicio de la humanidad y nunca convertirse en un instrumento de dominación, exclusión o concentración de poder en manos de unos pocos. León XIV ha llegado incluso a pedir el desarme de la inteligencia artificial cuando ésta se orienta hacia fines militares, de control social o de manipulación. Ha reclamado también marcos jurídicos adecuados, supervisión independiente y un código ético compartido que garantice el respeto a la dignidad humana.